Bueno, pues esta tarde nos acompaña un conocido nuestro, porque con él se empezaron estas charlas en la Fundación de la Virgen de las Virtudes. Y él es José Avellán Martínez, poca presentación tiene, él es villenero. Él era un estudiante como nosotros, de los que íbamos al instituto, etcétera, y luego pues decidió llevar su vida por la vida religiosa y la teología, y estudió teología en el Teologado Diocesano de Alicante, el bachiller en teología por la Facultad de San Vicente Ferrer de Valencia, y bueno, fue ordenado sacerdote en 1984. Bueno, ha sido formador del Seminario Menor de Orihuela y párroco pues, de muchísimas iglesias, Santo Juan del Catral, párroco de San Felipe Neri, de Nuestra Señora de las Virtudes de Villena, delegado episcopal de la Fundación Nuestra Señora de las Virtudes. Bueno, lo que le han ido ordenando en la iglesia y que él ha ido haciendo su camino a través de todas estas parroquias. Pero lo más característico, lo que a él lo distingue un poco a lo mejor de otros párrocos que también hacen su función exactamente igual que él, es precisamente esta manera de comunicar que ha tenido y esta manera de también utilizar las tecnologías al servicio, pues en este caso, de la Iglesia. Él ha sido director del programa Mirador de la Vega Baja, director de los campamentos diocesanos, de la producción diocesana de televisión y el programa de Par en Par. Bueno, a través de WhatsApp envía diariamente el comentario del Evangelio. Es colaborador también en otras iglesias que no están en este país, como en Cuba. Bueno, la verdad es que es un hombre inquieto, es un hombre que lo que hace es hablar de la palabra de Dios con todas las tecnologías que tiene. Incluso esta charla que va a dar hoy nos la subirá a YouTube y de esa manera pues todavía llega a más gente. Así es que, sin más preámbulo, le doy la palabra a don José Avellán Martínez y que bueno, nos esté todo lo que pone aquí, que nos va a contar del aula de mayores, las mayores y cosas. Me gusta lo de la ceguera ambiental. La Semana Santa, bueno, la charla que va a dar, que no lo he dicho, es Semana Santa, tradición y compromiso. Muy buenas tardes y de verdad muy emocionada de veros aquí y muy contenta. Bueno, buenas tardes. Sabéis que venir a Villena es venir a mi casa y veros a vosotros es recordar tantas cosas buenas y momentos buenos que hemos tenido. Antonio hace un año me pidió, para el año pasado, me pidió esta conferencia o esta charla, y yo la llamo charla, tradición, compromiso y vida en relación con los mayores, la Semana Santa, por los temas del confinamiento que nos pilló el año pasado radical, aquello hubo que suspenderlo. Y hace menos de un mes, cuando me llama, dice, te toca este año y tienes que venir tal día. Digo, bueno, pues nada, tengo que adaptar un poco lo que yo pensé que iba a compartir con vosotros en aquel momento a la realidad que estamos viviendo. Repito, veros es para mí muy enriquecedor. Así es que ánimo, es decir, es posible que haya tristezas, que haya desánimo. Uno va cumpliendo años, ve a gente que se queda en el camino de la vida, a veces no puede estar con la familia como uno quiere, achaques. Ánimo, ánimo. El aula de mayores es para estimularnos y ver siempre el lado bueno de la vida. Bueno, antes de hablar ya del tema de la Semana Santa, yo quiero crear unas bases. Y esas bases son que la Semana Santa quiero que parta de vuestra realidad. La Semana Santa humana, la Semana Santa partiendo de los mayores. Me vais a permitir porque quiero deciros muchas cosas y voy a ir comentando, leyendo y comentando. Bueno, sentando las bases. Quiero comenzar mi intervención, mi gratitud por la invitación a compartir con vosotros reflexión y tertulia. Gracias por esta invitación. Al final de la charla, si queréis preguntar, podemos mantener un diálogo, lo que queráis. Si está en mi mano, sin problema. Mirad, los estudios demográficos en España nos hablan de un crecimiento de la ancianidad, lo cual que los 65 años ya no es una frontera tan próxima a la muerte como hace unas décadas. La tercera edad tiene que rebelarse contra quienes quieran reducir su existencia a las visitas mensuales a la caja de ahorros para el cobro de la pensión o al centro de salud para recabar de nuevo las recetas con la medicación necesaria, etcétera, etcétera. La vida del jubilado tiene otros fundamentos y tiene otros horizontes. Es lo que yo quiero, que ya lo sabéis, pero quiero redescubriros. Se me ha pedido que hable sobre la Semana Santa, su tradición y compromiso.
pero permitidme que incida previamente en unas reflexiones que considero importantes para mostrar que la Semana Santa tiene una íntima relación con los problemas del hombre y en este momento con las personas mayores a quienes me dirijo y las consecuencias actuales que lleva la pandemia. La razón es sencilla, bien sabéis. La persona mayor, alejada de muchas responsabilidades que hasta su jubilación ha tenido, se encuentra con todos los ingredientes para sufrir malantías varias. No bastan los viajes del inserso que se han hecho hasta hace un año, que se venían realizando, pues sería como aquel que quisiera saciar el hambre de un león con un cacahuete. Yo voy más allá. Para la biología o la medicina, la vejez no es más que un proceso de decadencia estructural, funcional, del propio organismo humano, aunque desde el punto de vista psíquico no hay definición científica de la vejez. Mientras funcione el sistema nervioso de una manera normal, las personas mayores pueden ser muy útiles socialmente. Intelecto, comunicación, participación serían elementos imprescindibles para mantener joven a quien se quiere arrinconar como anciano. No es lo mismo ser viejo que estar viejo. No se trataría de hacer cosas para entreteneros, sino de devolver la voz a quienes la perdieron al jubilarse. Para nada sirve dar años a la vida si no se da vida a esos años. Cuando los mayores participan activamente en cualquier instancia social, aparecen altos niveles de satisfacción, mejor estado de ánimo y salud, por tanto, mejores expectativas vitales. Así que, por favor, hay que levantar ese ánimo desde dentro. Esta palabra, la crisis planetaria que estamos viviendo, desde principios del año 20, puede ser una ocasión para redescubrir con alivio que hay, a pesar de todo, un punto firme, un terreno sólido, más aún, una roca sobre la que basar nuestra existencia terrena. La palabra central de la Semana Santa es Pascua, paso. Esta palabra evoca algo de pasajero y transitorio, y por ello quizá negativo. San Agustín explica que Pascua significa, sí, pasar, pero pasar hacia lo que no pasa. Significa pasar desde el mundo para no pasar con el mundo. Pasar con tu corazón antes de pasar con tu cuerpo. Lo que nunca pasa es, por definición, la eternidad. Debemos redescubrir la fe en una más alta situación de la vida. Ello nos hace entender que todos somos compañeros de viaje, en camino hacia una patria común, donde no hay distinciones de raza o nación. Tenemos en común no solo el camino, sino también la meta. Estoy hablando desde mi postura de hombre, de cristiano, de sacerdote, de creyente. Por eso mi perspectiva es humana, pero es trascendente. Los cristianos me vais a entender, los que tengáis una fe fuerte o viva, me vais a entender perfectamente. Los mayores y sus cosas. Primer paso. Mi campo habitual de trabajo es el que corresponde al ministerio de un sacerdote al que le preocupan las personas que tiene bajo su responsabilidad pastoral. Los niños, adolescentes y jóvenes, las familias y los mayores son para cualquier pastor de almas ocupación y preocupación. Las dificultades, penas y alegrías, los triunfos y los fracasos, la vida y la muerte, el dolor y la enfermedad de las personas de la parroquia son también mi campo de trabajo y de mis desvelos. Esta charla es una oportunidad para dirigirme a un auditorio rico en experiencias, rico en valores humanos. No quiero que nadie espere de mí afirmaciones de calado de rigor científico o teológico. La aportación que esta tarde yo os ofrezco, a quienes me queréis escuchar atentamente, es el resultado del trato de numerosas personas mayores en las más variadas circunstancias, de ciudad y de pueblo, con salud
y en la enfermedad, con pareja y en viudedad, válidas o dependientes, que viven solas o en centros geriátricos, con fe o en la más absoluta indiferencia religiosa. En mi campo. Si no es así, mirad, el ser humano es un ser social por naturaleza, desde que nace hasta que se muere. Necesita de los demás para vivir. La comunicación con los demás, tan necesaria y vital para subsistir y evolucionar como persona, va a entrar en crisis en bastantes mayores. Es la soledad. Prohibido estar solo, aunque estés sola o solo, tú sal a la calle y aunque sea, si no puedes andar ese día, aunque sea por teléfono o por WhatsApp o como quieras, no estés solo. Esa es la tentación. Esa es la tentación. Si no es así, pues, la tendencia inmanente de todo ser humano a compartir su existencia con otros plantea la vivencia de estar incompleto, genera desazón. Júntate con otros, comparte con otros. Trágate a veces tus penas y sublímalas. En la soledad la persona añora estar con otras personas. La soledad se nutre de una sensación de vacío y de la experiencia de una falta de algo que se necesita, pero que no aparece el otro con el que complementarme. La vejez es uno de esos momentos en los que más fácilmente se puede experimentar la soledad. El envejecimiento es un proceso fisiológico, no una enfermedad. La estabilidad afectiva con la que llegan las personas a la vejez tampoco es igual en todos los individuos, sino que va a depender de lo que hayamos sembrado en el camino de la vida, de los hábitos saludables que se hayan tenido cuando has tenido menos años, de la sensación de haber aprovechado la vida o no, de tener fe en Dios o no tenerla. No es lo mismo, ¿eh? Lo que siembras, recoges. Si no siembras, no recoges, ¿eh? La vejez no supone un parón en la vida de la persona, sino más bien debe verse como un proceso continuo de crecimiento en el que los mayores siguen ocupando un lugar en la sociedad y desempeñando un nuevo rol. Es un nuevo rol. ¿Eh? Hay que buscar el sitio, el momento, los años que tengo y en estas circunstancias. Tengo que encontrar mi sitio, no esconderme ni encerrarme. Mi experiencia de años de ministerio sacerdotal me ha llevado a descubrir que más que la jubilación es la viudedad el principal desencadenante del sentimiento de soledad en las edades avanzadas. Bien, esto es un poco el cimiento de donde yo quiero partir. Es decir, que yo no voy a hablar de la Semana Santa en abstracto. Yo hablo de vuestra Semana Santa, y no me refiero a la de Villena, vuestra Semana Santa personal. Y la Semana Santa sabéis que es pasión, muerte y resurrección. Semana Santa. Bien, ceguera ambiental. Me dice María Ángeles que le gustaba eso de la ceguera ambiental. Bueno, voy a ver si respondo a la inquietud que ya, o la interés que ya tenía. Mirad, la situación actual de la sociedad, en crisis de valores trascendentes, hace muy ardua la misión de la Iglesia. Muy difícil, ¿eh? Hoy, ser cura es muy complejo. Quien dice ser cura, digo ser cristiano consciente. En cada época la Iglesia ha tenido que afrontar la evangelización en una realidad concreta, difícil, hostil e incluso en la persecución. No obstante, cada época tiene sus peculiaridades. La nuestra, siglo XXI, es y se caracteriza por una ruptura con nuestro pasado. Esto es tremendo, esto es nuevo. La sobrevaloración y enaltecimiento del individuo hasta el punto de manipular a las personas rebajándolas a la medida de las cosas. Tanto tienes, tanto vales. Como ya no eres joven y no rinde, al rincón. Esta forma de pensar y de actuar genera relativismo, individualismo, narcisismo, hedonismo, superficialidad, increencia, soledad e insatisfacción. Que las cosas no surgen porque sí, hay un caldo de cultivo previo. No obstante, todo esto está creando una sociedad blanda,
que vacía de contenidos capaces de dar consistencia a las nuevas generaciones. Mina y destruye la concepción cristiana del hombre. Echa mano. Cuando erais jóvenes, la mentalidad, el ambiente social, religioso, de valores. Yo me acuerdo cuando iba por la calle y yo iba por la acera, si venía una persona mayor, no me lo tenían que decir. Yo bajaba de la acera para que pasara la persona mayor. Y si pues montábamos en el autobús, en el piojo, y entraba una mujer, estuviera embarazada o no, uno se levantaba del asiento y le dejaba el asiento a la señora. Hoy te dirían machista, no lo sé. Es decir, ha habido un cambio radical en muchas cosas, en la concepción de la vida. Por ello, es necesario que nos demos cuenta que nos están colando un humanismo descafeinado, que hace a la persona débil y por ello fácilmente manipulable, negando la existencia de la verdad objetiva que ilumine y sea referencia de la conciencia personal. Esto es fuerte, ¿eh? La realidad es que el mundo en el que vivimos está marcado por la crueldad y el egoísmo que impone la ley del más fuerte. Son tiempos de intolerancia y de poder, aun en nombre de una democracia no siempre bien entendida. Son muchas personas que pasan horas ante el televisor, navegando por internet, en busca de una compensación para su soledad y encontrar una respuesta a su vacío. Hay niños y jóvenes que nunca han oído hablar de principios como conducta correcta, estoy exagerando, modales, ética y moral. No hay tiempo para escuchar y presentar los valores elevados que enriquecen la vida y la hacen valiosa. Todo esto hace que surja agresividad aún dentro de la familia. Se mira para otro lado para no afrontar las verdaderas causas de estos problemas. Estamos viviendo, pues, un acelerado proceso de deshumanización. La ética y el respeto a la moral no son prioridad en este momento para sectores importantes de la ciudadanía. Quienes pueden humanizar al pueblo suelen ser cortoplacistas cuando llegan las elecciones. Es importante redescubrir la conciencia ética, estimular a las gentes en sus deberes sociales y religiosos y el respeto a la vida de todo ser humano. Se abre aquí, pues, el espacio para la fe en Dios de quienes nos llamamos cristianos. Y es que el cristianismo nos ofrece una verdad obvia y elemental. En la persona, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo se nos ha revelado el misterio de lo que es el ser humano y el camino seguro para su realización. Si yo le pregunto a un médico y le digo quién soy yo, me hablará del punto de vista orgánico, físico, médico, sanitario, de cómo funciona el corazón, los pulmones. Si le hablo a un neurólogo, me hablará de cómo funciona mi cerebro. Si le pregunto a un psicólogo, a un psiquiatra, me hablará de mi comportamiento y de mis miedos y mis descomplejos. El ser humano es más que eso también. Y esto es lo que muchas veces hoy no se tiene en cuenta. Solo en Jesucristo, Dios hombre, encontramos la visión de lo que es de verdad el ser hombre, el ser mujer, y el modelo de todo hombre, si queremos ser humanos, y a pensar y a obrar como humanos. Para los cristianos, la fe en la vida eterna no se basa en argumentos filosóficos discutibles sobre la inmortalidad del alma. Se basa en un hecho preciso, la resurrección de Cristo y en su promesa. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy a prepararos sitio. Juan 14. Para los cristianos la vida eterna no es una categoría abstracta, es más bien una persona. Significa ir a estar con Jesús en la vida eterna. Cuando murió mi padre, recuerdo que allí en el cementerio, en el nicho, estaba... Mi madre murió al año. Y recuerdo que estaban mis primos, éramos un grupo de unas 20 personas de la familia, y yo a mi padre, cuando cerraron el nicho, le dije, hasta pronto. Y cuando terminó todo, un primo mío yeclano dice, primo, ¿qué has dicho? ¿Y qué he dicho qué? ¿Has dicho hasta pronto? Digo, claro, esta es la diferencia entre tú y yo.
Tú dices hasta nunca porque crees que aquí se acabó todo. Y yo digo hasta pronto porque nos volveremos a ver. No sé si os dais cuenta. O tenemos una perspectiva trascendente o el ser humano a veces es incomprensible. Pero ¿qué ha sucedido con la verdad de la fe cristiana de la vida eterna? La idea de una supervivencia personal en Dios ha sido reemplazada por la idea de una supervivencia en la especie y en la sociedad del futuro. Se ha corrido un silencio grande sobre la vida eterna, pareciendo incluso inconveniente entre personas cultas hablar de este tema. Si no hay vida eterna, iba a decir un taco, pero como me están grabando no lo digo. ¿Qué celebramos la Semana Santa? Si no hay vida eterna, ¿qué celebramos en Semana Santa? ¿Somos morbosos o qué? El dolor de hace 2000 años de un ser humano que fue cruelmente martirizado y sufrió lo indecible, eso es. ¿Estamos locos? ¿Qué celebramos en Semana Santa si perdemos esa vista? La caída del horizonte de la eternidad tiene sobre la fe cristiana un efecto aniquilador. El deseo natural de vivir siempre se ha distorsionado, convirtiéndose en deseo o frenesí de vivir bien, placenteramente, incluso a expensas de los demás si fuera necesario. Ande yo caliente, ríase la gente. Si no hay perspectivas y si no hay humanidad, ¿qué es lo que estamos perdiendo? Porque hemos perdido la perspectiva trascendente. Bien, este es el segundo paso de cimentación. Semana Santa, que es un poco lo que Antonio me ha pedido que yo quiero compartir. Pero sin olvidar lo que acabo de decir, La Semana Santa hoy en muchos ambientes no es Semana Santa, son las vacaciones de primavera o la Semana Blanca. Y como se ha perdido la perspectiva trascendente, creyente de la vida, todo lo que tenía contenido y tiene cristiano, esencialmente trascendente, se ha obviado. Y estamos celebrando algo sin sentido. Es como si te hicieran un regalo maravilloso, envuelto en un papel brillante, ¿verdad? Precioso. ¡Oh! ¿Qué será, qué será, qué será? Y cuando lo abres, empieza a quitar papeles y bolsas, y al final, ahí, no sé, puede haber una botella de colonia, o no hay nada. Te quedas defraudado, ¿verdad? Me da la sensación de que esa es la situación hoy de la gente cuando se pierde esta perspectiva. Semana Santa. La Semana Santa es la solemne celebración del misterio pascual. He aquí que llega la hora en que el amor triunfará sobre la muerte. Es la semana grande, la semana del dolor, la semana del amor, la semana de la muerte y de la vida, la semana primera del mundo nuevo, es la semana del gran paso de Dios. Estoy hablando de la semana de la muerte y de la vida. Tú y yo, y más aún ya con nuestros años cumplidos, no podemos perder de vista esta doble perspectiva. Nuestra vida es muerte y vida. Nuestra vida tiene esta doble dimensión. ¿Por qué? Porque si perdemos una, caemos en una falacia, o en una depresión, o en una mentira. Nuestra vida es todo. Yo celebro un bautizo y veo el jolgorio en la fiesta. Celebro una boda, imaginaos la boda, ¿no? Pero es que a lo mejor a la media hora después, Miguel Ángel lo sabe, tengo un entierro. O voy a visitar a un enfermo que se está muriendo. Es decir, continuamente estoy cambiando de chic. Para mí la vida es todo. Todo. Y lo que hago es participar de la alegría de los novios recién casados, de la alegría de una familia que ha tenido un bebé, de la tristeza de alguien que se está muriendo, o de un entierro donde la gente está allí llorando por la pérdida de un ser querido. Es todo. Es todo. ¿Qué es la Semana Santa sino la actualización anual del misterio de Dios, que es amor, escondido desde toda la eternidad y revelado en Jesucristo? ¿Qué significado y razón tiene el hecho de ser cristiano hoy, si no es para hacer visible, explícito y creíble al hombre y mujer de hoy que al egoísmo, y a la cultura de muerte que nos envuelve, hay alternativa? Hay alternativa. Si yo hubiera solución, ¿vosotros creéis que yo estaría aquí hablando de qué? ¿De cuentos chinos? No es lo mismo tener esperanza teologal, que ser optimista. Ser optimista es el que, bueno, pues, ve el lado bueno de la vida, pero bueno, tener esperanza es otra historia.
Tener esperanza es el fundamento firme que me hace superar dificultades insuperables para el optimista en momentos determinados. Aula de mayores. Me ha gustado lo que acaba de decir María Ángeles en las palabras iniciales. Ánimo. El aula de mayores no es para ayudar a entretener a los mayores. Es para motivar a los mayores en su formación, en su diálogo y en su encuentro con otras personas. Conocer, viajar, conocer personas, conocer nuevas situaciones y descubrir, después quizá de la jubilación, que tu vida sigue, de otra perspectiva, pero sigue. La Semana Santa es esto. Os ofrezco, pues, en esta charla una sencilla reflexión, que si la acogéis con respeto y abiertos al don de Dios, podría ayudaros a mejor entender el misterio que durante estos próximos días queremos vivir los cristianos. Con el Domingo de Ramos se inicia la Semana Santa, durante la cual celebramos la culminación de la gran obra de salvación de Dios. Jesús es aclamado por el pueblo como Rey que viene en nombre del Señor, pero el que fue aclamado será unos días más tarde perseguido. Al que montaron en un borrico lo clavarán unos días más tarde en una cruz. En la vida es todo, ¿eh? Ese día, Domingo de Ramos, recordaremos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús aparece no como el esperado Rey poderoso que se afirma por su fuerza, sino como un humilde servidor. Eso es lo que no comprenden las autoridades judías, por eso lo eliminan. Nos ha engañado. Lo podemos ver en las calles de Villena, si este año no se puede, que no se podrá, pues esperemos que el año que viene. Acompañado de la madre de los dolores, de la soledad. Es el sufrimiento de las madres que lloran en la soledad de la noche al ver a sus hijos enganchados a la droga, destruidos por la falta de valores humanos y cristianos. Es vuestro sufrimiento, cada uno tiene el suyo. Viernes Santo y Domingo de Resurrección forman un todo, una sola obra del Señor. No hay Eucaristía sin crucifixión. No hay resurrección sin la pasión y muerte de Jesús. No llegamos a los 80 si no hemos pasado primero por los 20, los 30 y los 40. No se sube al tercer piso si no pasamos por el primero, el segundo y quizá el entresuelo. Tras la celebración de la Cena del Señor el Jueves Santo en el templo, donde Jesús ha dejado su herencia a los discípulos, se produce el momento cumbre. Ha ido Jesús con sus amigos más íntimos al huerto de los Olivos. Ahora se siente solo, abandonado de todos. Las calles de Villena, en las procesiones, se llenan de silencio. Se llenan de silencio. Tratemos de ver y descubrir, cuando se puedan celebrar, lo que nos revelan las sagradas imágenes que las cofradías procesionarían estos días si no tuvieran el COVID. Jueves Santo es el día del amor por excelencia. En ese día de amor y de Eucaristía nos sentimos pobres, mezquinos, sucios, porque no siempre amamos. Por eso necesitamos que Dios tenga misericordia de nosotros, que agrande y encienda nuestro corazón. Jesús quiso lavar los pies de los discípulos como purificación del alma, para sentarse limpios a la mesa del pan, como actitud de servicio a los hermanos, como ejemplo sublime de humildad. Esto rompe moldes, ¿eh? Cuando vivía mi madre y mis tías, mi tía María, que vivía al lado de mi casa, y no digamos con mi tía Antonia, fueron las tres últimas que vivieron, eran 7 hermanos, bueno, eran 9, pero murieron de niños. Mientras vivían mi madre y mis tías, los primos nos reuníamos. Y sí, cuando, por circunstancias, nos reuníamos. Y pobre que no fuera. Conforme fueron desapareciendo mis tías y mi madre, nos vemos, pero, de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que es el servicio que hacéis vosotros, especialmente, en este caso, las mujeres, las madres. Tiene algo la mujer que el hombre a veces no comprende, esa sensibilidad.
Y esa sensibilidad es la que el Jueves Santo Jesús nos desvela. El rostro tierno de Dios. Decía Juan Pablo I que Dios es hombre y mujer, padre y madre. Aquello sorprendió. Es que Dios no tiene sexo. Dios, en su esencia divina, no es ni hombre ni mujer. Dios se ha hecho hombre, es cierto, en Jesucristo durante 33 años. Pero Dios en su esencia es Dios. Y a veces no nos damos cuenta de la ternura materna, sensible, femenina, que la Semana Santa, en este caso el Jueves Santo, nos revela. Es la sensibilidad de la mujer, de la madre, de un Dios que se hace cercano. Por eso el mandamiento del amor es una necesidad de la vida cristiana. Cristo sufre como hombre. Los cristianos conmemoramos la entrada de Jesús en Jerusalén, la última cena de Cristo, en la que ofreció pan y vino a sus apóstoles, dando origen a la Eucaristía, a la primera misa, a la muerte de Cristo. Cristo en el sepulcro y finalmente su resurrección. Mirad, la Semana Mayor representa en nuestras calles un sentimiento de escenificación del amor más grande y de la misericordia más entrañable. Dios ha bajado hasta las cimas más oscuras de la existencia humana, hasta los infiernos de la soledad, la tristeza y el dolor. Cuando yo me quejo de mi vida y de mis situaciones, porque como cura y como persona uno ya pues tiene sus problemillas y se encuentra con dificultades. Pero cuando visito a mi gente, a mis feligreses, sobre todo a la gente, pues eso, gente que arrastra un cáncer de años, gente que su marido o su mujer la ha dejado, que no puede ver a sus hijos cuando quiere, que no puede ver a los nietos, gente que está completamente en paro y que viene a la cola, ahora ya no permito colas, porque, en fin, pero a la cita en Cáritas y le ayudamos y veo su situación y yo digo, ¿de qué me quejo? Es decir, sin amor, la vida es un sinsentido. Vosotros, el amor que compartéis es el que dará sentido a vuestra vida. Y no estoy hablando de un amor abstracto. El amor humano es limitado. Te amo si me amas. Te miro con cariño y respeto si tú me respetas. ¿Hasta aquí hemos llegado? El amor de que estoy hablando, de la Semana Santa, es un amor sin límite. Dice Jesús, hasta ahora ha sido amar los unos a los otros como uno se ama a sí mismo. Dice Jesús, no, a partir de ahora amaos como yo os he amado. Que es distinto, ¿eh? Es sublime. La Semana Mayor, pues, representa en las calles de nuestra Villena el escenario del amor más grande, de la misericordia entrañable. Dios ha bajado, repito, hasta las cimas. Pero este paso de Dios realizado en Cristo ilumina todas las noches humanas, ilumina tu noche. Si yo tuviera ahora una mirada especial, podría ver cuál es vuestra noche. Podría ver vuestro pensamiento y vuestro corazón, lo que os preocupa. Porque el que esté libre de preocupación, que levante la mano. Eso es noche, eso es oscuridad. O la Semana Santa, es decir, tu fe, la ilumina, o es muy difícil que puedas salir de esa situación con parches. Por eso, para unos Jesús era un impostor, un falso Mesías. Para otros un rey de gracia, de misericordia que acoge al ladrón arrepentido. Para otros es un gran profeta. Para otros, como Marta y María, era el Mesías esperado, el Hijo de Dios. Por las calles de Villena, cuando haya procesiones, levantaréis en alto la cruz. Miremos con fe a Cristo crucificado para que nos cure de nuestras enfermedades y nuestras muertes. Abajemos el orgullo y las cobardías, que nos cure de nuestros egoísmos, de nuestra codicia, que nos cure de nuestras rivalidades y resentimientos, que nos cure de nuestras desesperanzas y tristezas. Si algo podéis ofrecer los mayores a la sociedad actual, es esto. Vuestra experiencia de vida, vuestra ternura, vuestra cercanía, vuestro servicio gratuito, sin esperar nada a cambio, vuestra generosidad, el saber afrontar los problemas, el sufrir a veces en silencio, el hacer lo que sea por los hijos y los nietos, aunque tú hayas hecho las lentejas hoy con todo el cariño, y venga tu hijo y diga, no, si ya he comido en casa de la novia, y tú te quedas con las lentejas. No te enfades. Ese es el amor de que estoy hablando, un amor que no espera nada,
a cambio. Cristo fue condenado injustamente. Todos sabían que era inocente, pero les molestaba su mensaje. No sabían que era Dios, pero de hecho asesinaron a Dios. Por eso hay que tener miedo al hombre capaz de matar a lo más justo, a lo más santo que hay en la tierra. Y más cada vez que se condena y se mata a un inocente, se sigue condenando a Cristo. Sabemos hasta dónde llega la maldad y la ceguera humanas. El Viernes Santo ponemos en el centro de nuestra celebración la cruz de nuestro Señor. Plantamos la cruz en el centro de nuestros corazones. Queremos que esté también nuestro gran amor, es nuestra única salvación. El Sábado Santo lo vivimos junto a la Virgen de la Soledad. María penetró en el misterio de la soledad, uniéndose así a Jesús, sintiéndose abandonado por el Padre. ¿Por qué, Padre, me has abandonado? Ser sinceros, no contestéis, es una pregunta retórica. ¿No habéis experimentado esto muchas veces? ¿Por qué a mí y ahora? ¿Por qué ahora me ocurre esto? ¿Por qué se ha muerto mi mujer o mi marido ahora? Ahora que estábamos tan bien. ¿Por qué? ¿Por qué si lo he hecho lo mejor que he sabido, lo que recibo es ingratitud? ¿Por qué? Esta es la muerte, ¿eh? Estimados amigos del aula de mayores, ciudadanos creyentes, indiferentes o ateos que tenéis un corazón bueno y estáis en búsqueda de la verdad. Todos cuantos tengáis en la garganta como un nudo que aprieta, gracias, tantos porqués sin respuestas, tengo una buena noticia que daros. Y por eso he venido de Altea. Cristo ha vencido la muerte, ha resucitado. No estáis solos. La vida tiene sentido. Aunque no te valga muchas veces como hace unos años. La vida tiene sentido. Porque creo en Dios. A través de las llagas del Señor intentemos penetrar en el misterio que no es de dolor, sino de misericordia. Asomaros, pues, estos días de la Semana Santa al dolor del mundo a través de las ventanas sangrantes y dolientes de las heridas del cuerpo llagado de Cristo. Os invito a enterneceros, a bajar a tantos Cristos de carne y hueso. Esas llagas siguen abiertas y prolongadas en todas las llagas humanas. Tened confianza, por favor. Aunque caminéis por cañadas oscuras, dice el Salmo. El que vencido por la muerte ha resucitado nos promete, yo soy tu resurrección. Confesamos que Jesús ha resucitado y vive. Esta es la gran noticia de esta charla. Notaremos su presencia si nos amamos los unos a los otros como yo, dice Jesús, os he amado. La fe en la vida eterna constituye una de las condiciones para vivir de verdad como cristianos. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también sería nuestra fe. 1 Corintios 15. El anuncio de la vida eterna constituye la fuente y el mordiente de la predicación cristiana. Al anunciar la vida eterna, ponemos y podemos servirnos de nuestra fe y también de su correspondencia con el deseo más profundo del corazón humano. De hecho, somos seres finitos, capaces de infinito. Creo que si algo nos ha recordado el COVID-19 es que somos mortales. Se nos había olvidado, ¿eh? Si algo nos está recordando es que somos muy débiles y se nos había olvidado. Es que como hemos ido a la Luna y ahora a Marte, como la ciencia ha avanzado tanto, gracias a Dios, nos creemos, pero si una simple gripe, si un simple bicho que es invisible a los ojos humanos nos está destruyendo la vida, somos mortales. Y en medio de todo esto no nos encerramos. Creo en la vida, creo en el futuro. Pues bien, la pasión de Cristo hoy. Jesús se adentró en la cultura de su pueblo. Sabía caminar y relacionarse con la gente, conocía las leyes y las sagradas escrituras y, por tanto, era buen conocedor de la historia de su pueblo. La humanidad hoy sigue permaneciendo en el sufrimiento y el dolor. Hacer un poco, levantar vuestra mirada y poner, no hace falta poner la tele a nuestro alrededor. Dios quiere ser compasión en ese dolor y la Iglesia está llamada a desempeñar su misión en este huerto de los olivos del mundo actual. Para eso hemos de entrar en la clave de la compasión
y enterarnos dónde y cómo está el dolor y el sufrir de los hombres de hoy, de los que cargan con la cruz y se hunden sin confianza ninguna. Por eso cada Semana Santa en la Iglesia estamos llamados a descubrir el sufrimiento de Cristo en los otros, Cristos vivientes, que caminan a nuestro lado, parados de larga duración. Hemos pasado en nuestra Cáritas de 100 y pico familias al mes. Desde enero hemos llegado casi a las 300. Yo no sé ya de dónde sacar dinero, alimentos, me tengo que inventar la pólvora. Esto es terrible, Jóvenes sin futuro, ninis, ¿sabéis lo que es, no? Ni trabajan ni estudian. Familias hipotecadas, emigrantes sin trabajo, personas sin techo, enfermos crónicos y terminales, familias con enfermos discapacitados, enfermos mentales, quienes han perdido a un ser querido, familias desestructuradas, rotas, ancianos solos, alcohólicos y drogadictos, separados, divorciados, traumatizados, encarcelados, analfabetos, padres desorientados que no saben qué hacer con los hijos. Ante esta cruda realidad, y seguiría, pero no quiero ser pesimista, esto simplemente es un retrato, la alegría de vivir se apaga para mucha gente, la falta de respeto y la violencia crecen. Jesús nos invita a ir a estas presentes, en estos mundos, en estas personas, y a coger los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Por eso la Pascua, la Semana Santa, la Pascua, a la que nos lleva, es compasión. Pues sólo así entenderemos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Tú no puedes ir a celebrar el Jueves Santo, Viernes Santo, la Pascua en la iglesia, incluso en una procesión, a celebrar después de un modo más popular y más estético, si quieres, y sencillo, si tú no cambias el corazón. Tú no puedes decir, Señor, te quiero mucho, Señor, ayúdame, si tú cierras tu corazón a la gente que está a tu lado. Eso sería hipocresía y no sería cristiano. El pueblo que pierde y no practica la compasión acaba en la condena de la indiferencia que lo agota. No quiero ser exagerado, pero esto es lo que veo, Al ver los sufrimientos de la gente, nos sentimos críticos con ciertos modos de vivir que rompen la posibilidad de la armonía y de la justicia entre los seres humanos. ¿De qué le sirve vivir bien si no se da el vivir siempre? Todo excepto lo eterno es vano en el mundo. La fe en la eternidad nos sirve para ser libres, no apegarnos a las cosas que pasan, como por ejemplo el afán desmedido de tener y tener y tener. El enfriamiento de la idea de la eternidad actúa entre los creyentes, disminuyendo en ellos la capacidad de afrontar con valentía el sufrimiento y las pruebas de la vida. Bien, haciendo, si queréis, un mundo mejor, y terminando, la gloria adelantada. A lo largo de estos días, que nos quedan ya, vamos a meditar la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el centro de la Semana Santa ponemos la cruz y la Eucaristía, memorial y presencia real de Dios en Jesús, y que es como se haría hoy. Jesús sería hoy cirineo de tantos que no pueden con su cruz. Un cura que no atienda, que no esté cerca de los mayores, no es pastor. Un cura que no esté con los jóvenes no es pastor. Pero hoy, no sé quién sería más débil, si el joven o el mayor. No sabría decir, Ambos tienen la misma posibilidad de ser y experimentar la debilidad. Creemos la cofradía del cirineo, que toma buena nota de quienes llevan la cruz de la pobreza, del desempleo, de la emigración, de la enfermedad, la soledad, la pérdida de la fe, el vacío existencial, la cruz de la desesperanza y de tantas víctimas de la violencia dentro y fuera del propio hogar. Vemos que esto es el pan nuestro de cada día. Antes de finalizar pues esta charla, disipemos una duda que pesa sobre la fe en la vida eterna.
Vamos a disiparla. Para el cristiano, la eternidad no es solo una promesa o una esperanza. Es que el cura dice que hay vida después de la muerte. Es que los curas dicen que hay resurrección de la carne. No es una promesa. Es sobre todo una presencia y de una experiencia. Vamos, si eres cristiano, crees en Cristo. Y si crees en Cristo, porque está vivo, digo yo. No somos discípulos de un muerto. Y si está vivo, resulta que la vida que me regala es su vida propia, la vida eterna. Mi vida humana quedará aquí, lógicamente, cuando me vaya. Pero mi vida que Dios me regala, la vida eterna, la vida cristiana en el bautismo, esa vida no termina. Y esto es lo que a veces perdemos de vista y entramos en tristeza. Debemos desmentir absolutamente la acusación de la que ha partido la sospecha moderna contra la idea de la vida eterna. Aquella según la cual la creencia en la eternidad distrae del compromiso con la tierra y del cuidado de la creación, antes de que los estados se ocuparan de la salud, de la cultura, de la enseñanza del cultivo incluso de la tierra después de la invasión bárbara, de las condiciones de vida de los pueblos, de los huérfanos, de las viudas, de los enfermos, de los leprosos, de los ancianos. Pregunto, ¿quién ha llevado a cabo estas tareas tan de la tierra, sino la Iglesia y los cristianos que creen en la vida eterna? ¿Pero quién? Antes de que el Estado se ocupara de todos estos asuntos, ¿quién se ha ocupado de esto? Sino nosotros, los cristianos, la Iglesia. Luego, creer en Dios y creer en la esperanza de la vida que no tiene fin, no es olvidarnos de la tierra. No se gana el cielo sino luchando aquí en la tierra, comprometiéndome aquí en la tierra. Antonio insistía en que dijera, compromiso de la Semana Santa, No puedo cruzarme de brazos. No puedo decir, ale, que lo arreglen no sé quién. No, lo que esté en tu mano. Haz lo que puedas, lo que tú creas que puedes hacer. Esta charla sobre la Semana Santa y sobre la Pascua, como habéis podido observar, no se ha limitado a las procesiones en la calle, eso ha sido un punto referencial, sino que he tratado de enraizar nuestras costumbres y tradiciones en torno a la muerte y resurrección de Cristo, a la perspectiva de la vida eterna, que al fin y al cabo es para lo que ha venido al mundo Jesús. La fe en la eternidad no nos exime de experimentar con todos los demás habitantes de la tierra la dureza de la prueba que estamos viviendo. Debería ayudarnos como cristianos a no sentirnos abrumados por ella y a ser capaces de infundir valor y esperanza incluso en aquellos familiares, amigos y conocidos que no tienen el consuelo de la fe. Terrible, terrible. El consuelo de la fe no es un consuelo para tontos, es una experiencia. Estimados amigos y amigas del aula de mayores de Villena, sede universitaria de Villena, que habéis provocado esta reunión y este encuentro. Fundación Nuestra Señora de las Virtudes, que yo decía estos días en la tele, que aunque no tenga una casa donde vivir, la institución como entidad jurídica existe. Aquí estáis. Saquemos en procesión la cruz vacía. Es un signo. Pongamos mentalmente en ella, en esa cruz vacía, todas nuestras cruces, que a veces son calvarios. Pones en esa cruz imaginativa o imaginaria tu cruz. Todo el dolor y la angustia de los crucificados en la vida. Por mí, yo he terminado. Pero, por favor, ánimo y no perdáis la esperanza, porque somos no solo humanos, sino somos divinos. Gracias.